Ya está. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a exponer el tema de cuello de botellas y tart time. Definición del cuello de botella. Un cuello de botella, por definición, es un proceso o etapa productiva que funciona de manera ineficiente o a un bajo nivel de productividad, causando como consecuencia un retraso importante en las operaciones que se realizan y limitando a su vez el resto de las etapas de la cadena de producción. He dicho de otra manera, un cuello de botella es aquel proceso que tiene un menor volumen de salida de ítems y de aumentar esta salida aumentaríamos eh, en el mismo valor la salida general de toda la cadena productiva. Un cuello de botella acarrea consigo grandes costos operativos, paradas forzadas, entre otros fallos en el proceso. Posteriormente veremos la capacidad de diseño. También se puede conocer como el mejor nivel de operación. Es la máxima producción teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. Por ejemplo, en la producción, en una litografía, en la forma de imprimir de manera continua. Alcanzar esta capacidad o la capacidad de diseño es que la empresa funcione constantemente, o sea, todas las maquinarias estén en funcionamiento en un periodo de trabajo y que la mano de obra trabaje con máxima eficiencia. Continuando con la explicación, vamos a hablar lo que la capacidad efectiva es la producción que se espera alcanzar en condiciones reales de funcionamiento. La mayoría de las empresas no operan a su máxima capacidad porque pueden tener restricciones que son normales en un proceso productivo, como ser el mantenimiento de las máquinas, errores del personal, tiempos perdidos, etc. Pasos para identificar un cuello de botella. En primer lugar, tenemos evaluar su entrada y salida. Es necesario evaluar cuáles son las entradas, es decir, los recursos necesarios para llevar a cabo la producción, y la salida, que es el producto terminado o la realización de alguna tarea. En general, para evitar el cuello de botella, se debe asegurar que la cantidad del material que ingresa al proceso termine en cantidad de artículos que se va a producir. Como segundo paso tenemos mapear todos los procesos. Para identificar los problemas, primero se debe mapear o realizar un sondeo de todos los pasos del proceso productivo. Un flujo que esté bien establecido va a permitir que los gerentes puedan ver fácilmente cuál es el problema, ya que este se va a destacar entre los demás. Como siguiente paso, tenemos identificar los problemas y sus posibles causas. Después de realizar el mapeo operativo, los gerentes deberán identificar y enumerar cuáles son los problemas críticos que están afectando su capacidad de producción. En este se debe incluir los equipos involucrados en cada paso y también se debe tomar en cuenta la información de los empleados y aquellos que están en primera línea en el proceso productivo. Cabe recalcar que no solamente se debe identificar, sino que se debe realizar una investigación a profundidad para averiguar por qué está sucediendo ese fallo y poder atacar ese cuello de botella de raíz. Como si último paso tenemos el desarrollo de un plan de acción. Em, en este paso, el gerente deberá realizar un plan de acción para poder combatir las fallas que se han identificado. Este no solamente debe ser un compromiso por parte de gerencia, sino de todos los equipos para que se tenga un trabajo exitoso. Para este paso se puede utilizar una herramienta que es el 5W2H, por sus siglas en inglés, que engloba los pasos de un plan de acción, que son qué se hará, por qué se hará, dónde se hará, cuándo se hará, quién hará, cómo se hará y cuánto nos costará. Definición del dark time. Es la velocidad a la que debe producirse una pieza para poder cumplir
con la demanda del cliente. La palabra TARC significa el ritmo de producción que debe tener la pieza. Al momento de conocer el Dark Time, podemos sincronizar los procesos de producción para que tengan la misma velocidad y así poder cumplir en tiempo y forma al cliente con su producto. Esta estrategia de producción es especialmente útil cuando disponemos de un tiempo de producción limitado y una demanda constante por parte de los clientes. Cálculo del Dark Time. Ahí podemos observar la fórmula que se maneja para su cálculo, que es el tiempo neto disponible entre la demanda del cliente. Para una mejor comprensión, tenemos tres ejercicios que los vamos a explicar en el Excel. Como primer ejemplo, tenemos que tenemos una demanda del cliente que va a ser de 3.400 unidades al mes. Los días laborados por la empresa es de 19. El día de trabajo estamos considerando 8 horas al día. Eso multiplicamos por 60 para que nos salga en minutos día. La hora no productiva son las horas o el tiempo que se pierde entre cambio de turno, los descansos y demás. Estamos considerando 50 minutos al día. La disponibilidad de máquina la de 85% y el scrap, que son los desperdicios, que siempre tenemos que tener un margen de error por si existe alguna falla, algún desperfecto. Empezando a hacer los cálculos, la demanda del cliente total mensual vendría a ser los 3.400 por el 1.03, considerando siempre el scrap del 3% para tener como que productos o satisfacer la demanda neta de 3.400. Luego, la demanda del cliente diaria es la división entre la demanda del cliente total mensual entre los días laborados. Y por último, calculamos el tiempo neto disponible, que vendría a ser la diferencia de los días de día de trabajo menos la hora no productiva. Todo esto multiplicado por la disponibilidad que tiene la máquina. Con estos dos datos dividimos los 366 entre los 185 y nos vendría a 1.9 minutos unidades día. Eso quiere decir que tenemos que producir una pieza aproximadamente cada 2 minutos. Y esto es en segundos unidad. Aquí tenemos un ejercicio similar con otros datos de demanda de 1.600, días laborados de 20, día de trabajo la misma cantidad de horas por día. Aquí cambiaría la hora no productiva, esto depende de cada empresa, los tiempos que dan para almorzar, entre cambio de turnos, la disponibilidad de la máquina y un scrap de 2. Hacemos las mismas operaciones para entregar una demanda neta. Tomamos el 2% de scrap y tendrías que considerar una demanda de cliente total mensual de 1.632. La demanda del cliente nos sale 82, el tiempo neto 378. Por último, hacemos la división, que es el tiempo neto disponible entre la demanda del cliente. En este caso nos sale 4.6. Quiero decir que cada 4.6 minutos tenemos que producir una unidad para poder satisfacer la demanda. Y por último, la empresa cervecera desea calcular su tap time para para evaluar si hay alguna etapa de proceso en el que esté generando un cuello de botella. Es el mismo procedimiento con otros datos, varían, depende a la empresa y a su régimen de trabajo. En este caso, esta empresa trabaja las 24 horas del día. La hora no productiva sería de 50, entre cambios de turno y demás. Disponibilidad del 83, el scrap del 3, se hacen las mismas operaciones.
En este caso nos sale 0.6 minutos lata. Y para que sea más comprensible es que en 40 segundos tenemos que entregar una lata. Entre los beneficios del uso del track time tenemos los siguientes: un ritmo estable de producción nivelada, no hay exceso de producción, un flujo de componentes estables y nivelados, un número correcto de operarios en cada proceso, una mayor capacidad de planificar otras actividades, la producción, la minimización del número de transportes adicionales y un control de stock. Eh, También tenemos como ciertos beneficios, la eliminación de la sobreproducción. Una vez calculado el takt time, el ritmo de producción queda determinado por el volumen de la demanda. También se puede mencionar que vamos a lograr una disminución de los costos. Un sobrestock conlleva importantes sobrecostos de almacenaje, lo que obliga a las compañías a rebajar los precios o a desechar productos. También, entre uno de los beneficios importantes es la optimización de los recursos. Si nuestro ritmo de trabajo está por debajo del ritmo requerido, debemos invertir más recursos para alcanzar la producción requerida. Por último, tenemos un descenso de los errores. Para producir de forma rápida e imprevista, aumenta el riesgo de cometer errores. En cambio, cuando el ritmo de trabajo es más constante, el porcentaje de equivocaciones o de errores disminuye drásticamente. En definitiva, la ventaja principal del Dark Time es el incremento notable de la eficiencia en todas las operaciones relacionadas eh, con la cadena de producción. ¿Ya? Sí, ahora sí, dale. Ya. Definición de tiempo de paso. El tiempo de paso es la multiplicación del takt time definido por la demanda de los clientes por la cantidad conjunta definido por la empresa. Básicamente es cómo estoy mandando yo mi producto al cliente para poder transformarlos a una unidad de venta más grande. Siguiente, por favor. Cálculo del tiempo de paso. Como ya dije, el tiempo de paso es igual al takt time por la cantidad de entregar conjuntamente. Ahora veremos un ejemplo. Para el cálculo del tiempo de paso, continuaremos con los ejemplos resueltos por mi compañero anteriormente. El tiempo de paso significa por unidad. En este ejemplo, supondremos que son botellas de aceite. Si las botellas de aceite las mando en cajas y la caja contiene 12 piezas, pues debería estar multiplicando 12 piezas por 276 segundos, que era el takt time calculado anteriormente. O también podría ser por 12 piezas por 1,9 minutos, teniendo un resultado de 23,7 minutos. Este resultado nos quiere decir que cada 23,7 minutos debería yo estar fabricando una caja de aceite. Ejemplo 2. Para este ejemplo, igual utilizaremos el valor de 12 piezas en la cantidad de entregar, pero este dato varía y depende de las empresas o del tamaño del producto que puede entrar en la caja. Puede ser de 6, 24 o las piezas que quiera la empresa. Entonces, el takt time calculado anteriormente era de 118 segundos. Por 12 tenemos un resultado de 3.319 segundos. En minutos era 4,6 minutos por 12. Entonces obtenemos un resultado de 55. Entonces cada 55 minutos ya deberíamos tener una caja de nuestro producto. Ejemplo 3. El takt time anteriormente calculado era 0,67. Por 12 unidades de latas de cerveza tenemos el resultado de 8 minutos. Entonces cada 8 minutos deberíamos de tener debería ya estar fabricado una caja de cerveza. Ejemplo 4. Si el takt time es de 2 minutos y se desea mover 10 piezas a la vez, se puede establecer un tiempo de paso de 20 minutos.
El cálculo del tiempo de paso es un compromiso entre la producción en grandes lotes y la práctica del flujo pieza a pieza. Y por último, ejemplo 5, si el tap time es de 0,3 segundos por pieza, es improbable que se logre un flujo pieza a pieza y deberá trabajarse en pequeños lotes. No se puede olvidar que la situación ideal es una producción pieza a pieza, cumpliendo el tap time. Hay que insistir una vez más en las ventajas de trabajar en los lotes pequeños, ya que estos mejoran el control de stocks a todos los niveles, los problemas se hacen más visibles o se identifican más fácilmente, aumenta la capacidad de reacción ante la aparición de un problema y mejora la seguridad de los trabajadores porque manejan pequeñas cantidades. Bueno, continuamos con el cálculo del número de operarios. En general, el análisis y el cálculo determinante para una estación de trabajo o proceso es un balance de línea. Esto sirve para determinar en cuenta cuántos operadores se necesita para debido trabajo o tiempo que ya se haya tenido en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la operación se aplica la siguiente fórmula que ven al lado izquierdo, donde el IP es el índice de productividad o cantidad de piezas por producir. El NO es el número de operadores que estamos buscando. El T es el tiempo estándar de la pieza y la E es la eficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra fórmula diferente a calcular el número de operarios, donde el número de operarios es requerido en un lapso de tiempo. Sirve para capacitación cruzada, donde todos los operadores deben saber realizar distintas operaciones. En ese caso se utiliza la fórmula siguiente que ven en pantalla, donde el número de operarios es igual al tiempo de operaciones total requerido sobre el takt time. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos el cálculo de las pérdidas por falta de balanceo. Las pérdidas por falta de balanceo son el resultado de tener mal equilibradas las operaciones de un sistema productivo, de manera que hay uno o varios procesos que consumen más tiempo que el resto, mientras que los otros procesos disponen de un tiempo ocioso. A continuación se muestra el potencial de mejora con la aplicación de un simple rebalanceo. Podemos observar que existen 5 operaciones y el tiempo en el que se tarda en realizarlas. Procedemos a calcular las pérdidas por balanceo, en el que se calcula con la siguiente fórmula, que es el tiempo más largo de una operación por el número de operarios menos el tiempo total que se demora en fabricar una pieza, dividido entre el tiempo más largo por el número de operarios. En este caso nos daría un resultado de una pérdida de balanceo del 29.33%. Siguiente, por favor. En este ejemplo, continuando con el ejemplo, suponemos un takt time de 2 minutos y las pérdidas totales cambiarían al volver a balancear la línea, y procedemos a seguir los siguientes pasos. El primero, donde podemos observar las 5 operaciones con el takt time y el tiempo en minutos. Y en el paso 2 podemos observar ya estas operaciones balanceadas y procedemos a calcular nuevamente el tiempo de balanceo, y nos daría un total de 11.7% que, como vemos, ha reducido del anterior tiempo de pérdida de balanceo. Siguiente. Este sería otro ejemplo. Consideramos un proceso en el que se fabrica 5 productos distintos de una misma familia en cantidades de 25, tal como se muestra en la tabla. Tenemos el requerimiento diario y la cantidad por conjunto y el número de Kanbans, que en este caso el número de Kanbans se determina dividiendo los requerimientos diarios entre la cantidad por conjunto. Es decir, como por ejemplo 300 entre 25 nos da 12 y así sucesivamente. Suponiendo que, bueno, sumando el requerimiento diario total es de 800 unidades y suponiendo un tiempo de producción disponible en 2 turnos de 52.800 segundos, procedemos a calcular el takt time, que sería de 66 segundos, y con este calculamos el tiempo de paso, que sería esos 66 segundos por las 25 unidades, que es de cantidad por conjunto, lo que nos da un total de 27.5 minutos. Esto nos quiere decir que cada 27.5 minutos se deben terminar 25 unidades para ser entregadas.
pero la cuestión es 25 unidades de qué producto. A lo largo del día deben producirse 12 contenedores de A, 8 para cada uno de los tipos de B y C y 2 para el tipo de D y E. Es decir, la proporción de A, B, C, D y E es de 12, 8, 8, 2 y 2 respectivamente. Esta proporción la podemos reducir dividiéndola simplemente entre 4, lo que nos daría una proporción de 3, 2, 2, 0, 0.5 y 0.5. En otras palabras, por cada 3 contenedores del producto A deben producirse 2 contenedores para B y 2 para C, 0.5 para D y 0.5 para E. Siguiente. Dentro del balanceo utilizado, dentro del balanceo utilizando el método práctico, tenemos el primer punto, determinar los tiempos de ciclos corrientes y las asignaciones de elementos de trabajo. Por ejemplo, se tiene 5 operaciones, 4 operarios, un takt time de 60 segundos y un tiempo de ciclo total de 200 segundos, como se ve en la figura. Siguiente, por favor. Como el punto 2, podemos decir, puede prepararse un gráfico de barras que facilita la representación visual de la situación. Como podemos ver en la figura, tenemos las tareas de cada uno de los operarios y los diferentes tiempos. Como tercer punto, tenemos determinar el número de operarios necesarios dividiendo, el anterior, por favor. Como tercer punto, tenemos determinar el número de operarios necesarios dividiendo el tiempo de ciclo total del producto por el takt time, que serían los operarios necesarios, que sería igual al tiempo de ciclo total entre el takt time. En este caso sería el 200 dividido entre 60, que nos daría 3.33. 3.33 operarios significarían para nosotros que no hay suficiente trabajo para mantener ocupados 4 operarios, pero hay más trabajo del que pueden realizar 3. Siguiente, por favor. En el proceso mejorado, cada uno de los 3 operarios restantes redistribuyen oportunamente sus tareas para que sea necesario, fabricar una pieza dentro del takt time o un pequeño lote dentro del tiempo de paso calculado. Por tanto, el tiempo del ciclo total debe ser inferior a 180. Como se ve en la figura, tenemos igualmente la tarea de los operarios, pero con la diferencia que el tiempo es igual, es uniforme. Con el TC total, que es el tiempo total de 180. Una solución podría ser combinar las operaciones A y B por un lado y C y D por otro, simplificando las operaciones combinadas de cada uno, de modo que cada una de las personas pueda realizar una de las 3 o uno de los 3 subprocesos en 60 segundos o menos. El problema queda reducido a conseguir que los 3 operarios completen el trabajo en exactamente 60 segundos. Procediendo con el tema, tenemos lo que es el trabajo estandarizado. Bueno, este es posiblemente uno de los puntos más apasionantes y amplios del Lean, en el cual se usan todos los tipos de industrias, y conocerlo de la manera adecuada hace que las empresas puedan optimizar su costo total de entrega. Uno de los principales retos que tiene la implementación de trabajo estandarizado es que se logre seguir por sus usuarios. Existen 3 elementos claves para el desarrollo de un trabajo estandarizado, los cuales son el takt time, que es lo que han estado mencionando mis compañeros. Esto es la velocidad a la cual los clientes demandan sus productos. Está la secuencia, que se refiere al orden en el cual el operador realiza un número de actividades dentro del takt time. Y finalmente está lo que es el sweep. Es el mínimo inventario requerido para alcanzar la demanda del cliente y mantener el proceso trabajando de forma uniforme. Estos elementos se van desarrollando conforme se avanza con la implementación. Lo que se busca en común en esta etapa es tener un estado actual y una propuesta de mejora, la cual es la mejor práctica comprobada que todos los usuarios seguirán en adelante, y un área de trabajo acorde
al orden de actividades propuestas y un sweep establecido. Para asegurar el proceso optimizado, se usan diferentes maneras para la creación de trabajo estandarizado. Estos son utilizados por ingenieros y supervisores de primera línea para diseñar un proceso por operadores para realizar las mejoras en sus propios trabajos. Tenemos lo que es la hoja de capacidad, como se puede ver en la imagen. Este formulario se usa para calcular la capacidad de cada máquina en un conjunto de procesos vinculados. A menudo se da en celdas para confirmar la capacidad real, identificar y eliminar los cuellos de botella. Este formulario determina factores tales como los tiempos de ciclo de la máquina, la configuración de la herramienta, los inventarios de cambio y también los tiempos de trabajo manual. Luego tenemos, siguiente por favor. Luego tenemos la hoja de combinación de trabajo. Esta hoja muestra la combinación del tiempo de trabajo manual, el tiempo de caminata y el tiempo de procedimiento de la máquina para cada operador en una secuencia de producción. Este formulario proporciona más detalles y es una herramienta de diseño de proceso más precisa que la tabla de balance de trabajo que se mostró anteriormente. Muestra las interacciones entre operadores y máquinas en un proceso y también permite el cálculo del contenido de trabajo del operador a medida que el tiempo TAC se expande y se contrae con el tiempo. Finalmente, en esta parte tenemos lo que es el diagrama de trabajo estandarizado. Como se puede observar en la imagen, este diagrama muestra el movimiento del operador y la ubicación del material en relación con la máquina y el diseño general del proceso. El diagrama debe mostrar los tres elementos que constituyen el trabajo estandarizado. Estos elementos son el tiempo TAC actual y el tiempo de ciclo para el trabajo, la secuencia de trabajo y la cantidad de stock estándar en procesos requeridos para garantizar las operaciones sin problemas. Los diagramas de trabajo estandarizado a menudo se muestran en las estaciones de trabajo como una herramienta para la gestión visual y Kaizen. Se revisan y se actualizan continuamente a medida de que la condición del lugar de trabajo cambia o mejora. El flujo de una sola pieza, también llamado One Piece Flow, produce solo lo que el cliente solicita. Es decir, que se trata de una producción de forma lineal y continua en la cual cada área de trabajo se especializa en una actividad en particular y provee las piezas de una en una a la siguiente estación. Juntas, todas las estaciones van montando de pieza en pieza el producto final. En cuanto a la historia de este flujo, lo que se deseaba era mejorar la eficiencia de producción por lotes. Es entonces cuando se observa que al reducir el número de piezas de lotes a uno, las piezas toman un flujo más continuo y constante en todas las áreas de producción. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el flujo de una pieza? Bueno, primero tenemos el ritmo, el takt time de producción es definido en base a la demanda del cliente y se mantiene constante gracias al flujo de línea de producción. Es decir, que cada vez que el cliente ordena, se produce. Luego, solo se produce la cantidad requerida por el cliente. No hay un pedido mínimo. Es decir, si el cliente quiere una pieza, entonces solo se va a producir una pieza. Para cada etapa del proceso debe ser capaz de realizar las siguientes 3 actividades como parte de su ciclo normal de trabajo. Primero se va a inspeccionar la entrada del producto. Se deben asegurar que el producto venga en perfecto estado desde la estación anterior. Luego se va a velar porque la fabricación del producto sea de acuerdo a las especificaciones requeridas del cliente. Y finalmente se va a hacer una inspección de salida o entrega. Siguiente, por favor. ¿En qué tipo de empresas se usa la metodología de flujo de una pieza? Se puede decir que este sistema podría aplicarse prácticamente en cualquier tipo de industria. Eso sí, se tendrían que hacer adaptaciones a cada fábrica. En los siguientes ejemplos se puede ver que se usa esta metodología. Como primer ejemplo vamos a tener la industria automotriz. En la parte de arriba vamos a tener la producción de línea del galvanizado.
Y finalmente vamos a tener la producción de refrescos. Siguiente, por favor. Las ventajas del flujo de una pieza son 5 principalmente. En cuanto a la primera, podemos decir que se va a aumentar la calidad del producto, es decir, que al enfocarse en una sola tarea o en una sola pieza, se va a incrementar las probabilidades de detectar y solucionar posibles problemas de una manera ágil y efectiva, aumentando así la calidad del producto. Esto no se puede ver en lotes. Es una ventaja grande del flujo de pieza en pieza. Luego tenemos la reducción del lead time. La aplicación del flujo de una sola pieza va a disminuir el tiempo que transcurre desde que el cliente va a realizar su pedido hasta que va a obtener su producto. Como tercera ventaja tenemos más productividad en menos tiempo, es decir, que se mantendrá una velocidad de trabajo adecuada para cumplir a tiempo las necesidades del cliente, haciendo que los procesos sean más productivos y requieran de menos tiempo. Como cuarto punto tenemos el control de producción. En esta metodología se hace el uso del sistema pool, es decir, realizar los procesos de producción basados en las demandas del cliente o en las demandas del mercado, evitando así el gasto innecesario de tiempo y recursos en el desarrollo de elementos que no se van a usar en la producción. Y finalmente vamos a tener el incremento de la satisfacción del cliente, ya que al realizar las entregas en un menor tiempo, con mayor calidad y atendiendo la demanda de cada cliente, hará que éste se sienta valorado y también, por tanto, va a aumentar la satisfacción con los resultados. Stock de seguridad. El objetivo de un stock de seguridad es mantener una cierta cantidad de existencias para evitar caer en un equilibrio de stock y por tanto prevenir pérdidas de venta. La principal razón de las que la empresa calcula este stock de seguridad es para evitar el desabastecimiento de su producto en el mercado. Siguiente, por favor. ¿Por qué mantener un stock de seguridad? El stock de seguridad protege a la empresa de diferentes excepciones, como por ejemplo tenemos la demora de la entrega de los productos, problemas en los productos y muchas otras más. Tenemos como ventajas y desventajas de stock de seguridad. Como ventajas tenemos reducir los efectos negativos de huelgas, retrasos de entregas u otros inconvenientes en planta. Otra ventaja tenemos responder efectivamente al incremento en la demanda. Otra ventaja es mejorar la eficiencia en la distribución de los artículos. Y como desventajas tenemos aumento de los costos de almacenamiento, en el mantenimiento, en el acarreo y transporte. Otra desventaja es el calcular erróneamente el equilibrio podría representar inconvenientes como el flujo de caja. Por ejemplo, adquirir un alto nivel de stock de producto de temporada. Gracias.